Bueno, buenas noches. Yo quería agradecer a la Fundación por la invitación, y cuando me invitaron sentí un gran orgullo. Después, volviendo un poco a la realidad, me pregunté si no era que soy de los pocos que está vivo de aquellos tiempos. Pero bueno, no voy a abundar en eso. Pensando para esta charla, y sobre todo tratando de dar una idea de lo que era el periodismo en el 68, quería señalar una primera cosa. Fue en el 68 que apareció el personaje de Pelo Duro, de un presidente con un saco arminio, un manto arminio, una corona y unos guantes de boxeo. Y ese personaje que aparecía invariablemente en marcha, creo que da la tónica, sí, con los rasgos de una plumada, ¿verdad? ¿Quién era la persona y cuáles eran los rasgos de la persona que de alguna manera determinó lo que fue el 68? Porque después intentaré, aunque me salga un poco de la cultura, o todo es cultura, y entonces podemos hablar de las huelgas y todo lo demás, hablamos del 68 desde el punto de vista del surgimiento, de la rebeldía de los jóvenes, de la lucha de los trabajadores, ¿verdad? Y en definitiva las formas de resistencia a la sociedad. Sin embargo, yo creo que deberíamos más bien mirar el 68 como desde el punto de vista del poder, ¿no? Y de la manera en que el poder, en definitiva, logró triunfar. Como decía en un artículo Arocena, el ex rector, decía: en el 68 pachequista fue el año 1 del golpe de Estado por etapas, que culminaría en junio de 1973, la mayor victoria histórica de la derecha uruguaya. O sea, viendo en perspectiva, lo que percibimos después de la muerte del general Gestillo, ¿verdad? Y el ascenso de aquella figura que era oscura, desconocida completamente, tenemos el ascenso de un autoritarismo que logra imponerse hasta el momento hasta el cambio cualitativo, vamos a decir, del golpe de Estado, ¿no? No es para desmerecer lo que fue la lucha de aquellos años, al contrario. Es decir, yo creo que como dice Arocena, si fue el año 1, el 68, de esa victoria de la derecha que se consolida con el golpe, la resistencia, ¿verdad? Y las distintas formas, no solamente de resistir, sino de mirar para adelante, de enfrentar aquella cosa, me parece mucho más valioso, me parece más auténtica, más valiosa realmente. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros no lo teníamos suficientemente claro, nos estábamos enfrentando, es decir, a un poder que se estaba desvistiendo de su ropaje democrático y manteniendo alguna forma, se volvía en un clásico autoritarismo. Yo les contaba a los compañeros que, buscando los datos diarios, ¿no?, del 68, entré en Wikipedia y al final encontré ahí lo que no encontré en otros lugares. Y en Wikipedia, al mencionar la muerte de los estudiantes en el 68, dicen el caso de Liberarse, ¿no? Dice: la primera víctima de la dictadura de Pacheco Areco. Y me llamó la atención lo de la dictadura de Pacheco Areco, porque hoy todavía, ¿verdad? Y con mucho, por la perseverancia del expresidente Sanguinetti, seguimos discutiendo si fue dictadura, si no fue dictadura, si fue dictadura legal o qué tipo de autoritarismo.
cuando los hechos están demostrando de que sí, de que era fue un régimen autoritario y represivo. Entonces, por lo menos para cumplir con el asunto del 68 cultural, voy a tratar de hablar del periodismo. Yo era joven, tan joven que ni siquiera me acuerdo que era joven, y estaba trabajando en aquel entonces, en el 68, en el diario Extra. Y quisiera contarles una pequeña historia para que vean, es decir, aquella gimnasia sindical que se hacía. Fue en el 68, en el 67, a fines del 67, cuando sube Pacheco Areco, lo primero que hace es prohibir partidos políticos, ¿verdad? Siempre organizaciones políticas, y entre otras cosas cerrar el diario Época. Y a raíz de eso, nosotros, un grupito de periodistas jóvenes que militábamos en la Asociación de la Prensa, quisimos hacer algo. Y entonces estábamos con toda la camiseta, porque además había, ya a comienzos del 68 se vino la tercera marcha cañera, y había un vínculo muy grande de algunos sectores, ¿verdad?, de la izquierda, vamos a decir, montevideana, que estaba muy comprometida con los cañeros. Entonces había toda una efervescencia, y en ese momento se da el cierre de Época. Y nosotros dijimos, vamos a tener que protestar. Entonces empezamos a juntar compañeros en la Asociación de la Prensa. Prácticamente nos juntábamos abajo, en el Sorocabana, porque la Asociación de la Prensa estaba en el primer piso del edificio del Sorocabana, y juntamos unos cuantos para hacer una manifestación. Salimos a hacer la manifestación y éramos tan pocos que cuando nos planteamos de cortar 18 de julio, para cortarlo tuvimos que sentarnos y abrir las piernas. Entonces pudimos cubrir toda la calle, ¿no? Pero bueno, para nosotros era, desde el punto de vista del periodista, era una cosa importante, porque era romper con una, digamos, una especie de criterio de que el periodista, por sus cualidades intelectuales y todo lo demás, y por el hecho de que era como una especie de intermediario entre la realidad entre los sucesos y la gente, podía estar absuelto de militar, ¿no? Los periodistas no íbamos a los sindicatos, y si la prensa, así en general, tenía protagonismo, era por los trabajadores del sindicato de arte gráfica y por los canillitas, que cuando les tocaban el bolsillo eran bravísimos, pero los periodistas no. Entonces, encontrar periodistas que salían a la calle era difícil. De modo que no nos contentábamos básicamente con escribir, y pensábamos que si escribíamos y denunciábamos y relatábamos lo que pasaba, ya habíamos tenido nuestra cuota de militancia. Y yo creo que para muchos en el 68 lo que pasaba en las calles nos dijo que no era suficiente, ¿no? Porque teníamos que salir a describir lo que eran los ataques permanentes en la universidad, los cercos sobre la Facultad de Medicina, las viabas que le daban a los estudiantes, sobre todo de secundaria, en las calles, ¿verdad? La lucha desigual entre los gases y las piedras, y la estrategia que tenían los estudiantes para enloquecer a la policía, porque era increíble. Y fue ahí en el 68 que se hizo la primera huelga general. Claro, por supuesto. Que ahí yo ya estoy, no en la guitarra, estoy en la parte trabajador. Claro. Yo trabajaba en Antel. Claro. Y ahí estuvimos presos en la base aérea número 1 de Carrasco. Mira vos, seguro. Estuvimos un mes ahí. Nos llevaban a trabajar porque habíamos cortado todo. Claro. No, pero ahí está. Es lo que importa decir, es decir, fue un año, porque se habla mucho. Yo después voy a hablar un poco del papel del movimiento obrero, no tanto de los estudiantes, que es lo conocido, ¿no? Es decir, cómo, un poco salteándome, cómo el desprendimiento,
la generosidad de los estudiantes, de los jóvenes, ¿verdad?, en la calle, peleando por el boleto, obreros y estudiantes unidos y adelante, etcétera, daba una imagen de aquella juventud que iba para adelante. Pero el trabajador también iba para adelante. ¿Y cómo? Y yo después quiero mostrarles algunos episodios que revelan cómo toda aquella efervescencia del 68 que habitualmente se le atribuye a los estudiantes, en realidad era un movimiento mucho más grande, donde el movimiento obrero, el movimiento sindical, es decir, los obreros organizados, estaba no solamente muy activo, sino que estaba avanzando, o sea, se confrontaba con aquel autoritarismo. Y quiero creer que los trabajadores tenían más conciencia del enemigo que tenían enfrente que los propios estudiantes. Y eso por una razón, porque de aquellos jóvenes tenemos después que ver para dónde fue cada uno. Y en general, cuando uno sigue la trayectoria del militante sindical, ve que hay una constante. En cambio, en aquellos jóvenes hay de todo. Es decir, están también los que, como tú decías, que aprovecharon para irse al exterior, bueno, aquellos que después acomodaron, lo cual es parte de la vida, ¿no? Es decir, no estoy, digamos, criticando, cuestionando, juzgando, pero era lo que pasaba. Bueno, los periodistas que éramos aquellos que nos sentíamos parte de aquel movimiento solo por describirlo, lo cual se dan cuenta que horrible que era, ¿no? Es decir, después en algún momento tomamos otras decisiones políticas que nos llevó a otras cosas, pero en aquel momento escribíamos y pensábamos que describiendo la realidad y denunciando algunas cosas ya estábamos cumpliendo con nuestra cuota parte de militancia, que en parte es así, porque digamos, tuvo una influencia importante, digamos, los relatos que a través de la prensa se hicieron de aquella jornada, ¿no?, de todo el 68. Eso es cierto. Pero habían pocos diarios y habían pocos periodistas. O sea, como hoy, no como hoy, es decir, estoy exagerando. Es decir, habían los diarios que tenían un compromiso con el poder, que eran la mayoría, y otros diarios, pocos, y voy a citar El Popular, por ejemplo, Marcha. Ahora sí, pero ahora salió después de época fue el otro, ¿no? No, época que lo cerraban, o sea, quedaba, después de época quedó El Popular, quedó Extra, quedó, creo que todavía estaba saliendo El Sol, creo, o no sé si... 12 de diciembre del 67 lo cerraron. Ahí está. Cuando ilegalizan los partidos. A los partidos, exactamente. Cierran Época y El Sol, exacto. Entonces ni siquiera El Sol estaba. Y bueno, y habían pocos periodistas. Y lo increíble es que esos periodistas, por el hecho de ser pocos, fueron los que trascendieron, cuyos nombres todavía los recordamos. Yo quería, así como tú mencionabas a tus colegas, yo quería mencionar a los míos, porque hay gente maravillosa entre ese grupo, que es un grupo muy pequeño. Y recuerdo a Daniel Baxman, a Carlos María Gutiérrez, que fue un maestro, Homero Alsina, que estaba en El País, ¿verdad?, escribía también en Marcha, a Juan Candó, el hermano de Alberto, que era secretario de redacción del Plata. Es decir, de esas incongruencias donde en diarios tan conservadores como podía ser El Plata, blanco, independiente y conservador, habían periodistas muy interesantes. Bueno, Carlos María Gutiérrez trabajaba en El País, por ejemplo, en aquel entonces. Bueno, pero Juan Candó era un tipo que era capaz de hacer periodismo desde esa cueva del País y El Plata, que era complicado. Hugo Alfaro, que estaba en Brecha, en Marcha, Carlos Núñez, bueno, nuestro querido Guillermo Chiflé, ¿verdad?, que también fue otro maestro. Digo, es otro maestro, ¿no?
y bueno, y algunos más, Eduardo Galeano, que escribía en Marcha, Charquero, y bueno, y Julio Castro, ¿no? Que aun cuando estaba en otro nivel, es decir, era un periodista comprometido con la cosa diaria. Son pocos nombres, la verdad. Hay otros que ni yo recuerdo, pero que son parte también de una forma de hacer periodismo que estaban día a día trabajando, ¿no? Les cuento una anécdota porque es divertida. Yo ya en el 68 estaba de alguna manera vinculado al MLN, pero era legal, y mi participación era de alguna manera informar a los compañeros, darles algunos informes de lo que estaba pasando. Y yo estaba, en aquel entonces, trabajaba en Extra y en el Bien Público, en BP Color, haciendo crónica policial. Y el hombre todavía se recuerda y se ríe cuando eso. Es decir, y yo iba al despacho del inspector, del jefe de inteligencia, Otero. Y yo creo que Otero lo hacía a propósito, porque era un tipo retorcidamente inteligente. Yo iba a preguntarle qué era lo que pasaba, y arriba de la mesa quedaban las órdenes de allanamiento, que en aquel entonces había que pedirlas de mañana al juez para hacerlas de tarde. Que quería ganar el Pulitzer, ¿no? Entonces, estaba obsesionado por la primicia y entonces yo le dije, bueno, mirá, como yo salgo recién de tarde y vos estás en la radio, si querés llamame, y si yo tengo algo te doy. Y entonces, de hecho, todos los días me llamaba y yo le decía, ¿cómo te va? Mirá, tengo la información de que a las 13 horas se va a realizar un allanamiento en la casa de tal. Y él salía con la primicia, ¿no? Se va a realizar un allanamiento. Con lo cual los compañeros escuchaban la radio y a veces tenían la posibilidad de zafar. Esa era, sí, porque es una anécdota, pero en realidad eran distintas formas de estar militando contra la represión que hubo y que en la prensa fue terriblemente dura. Uno de los éxitos de Extra, que entre paréntesis se debía a la habilidad de Fasano, de Federico Fasano, que era bastante retorcido también, pero tenía una gran habilidad para vender diario. Entonces utilizaba el movimiento Tupamaro para vender diario. Y a veces, es decir, no tenía un compromiso. Entonces una de las peleas que teníamos con Federico era que cada vez que pasaba algo él quería poner la foto de Raúl Sendí. Y nosotros decíamos, no seas malo, no lo pongas. Y él lo ponía. Entonces, ¿cuál era la cosa? Ir al archivo y romper la foto de Tupamaro, y él la reponía, ¿no? Era una práctica de todos los días. Pero cuando Pacheco cometió el error, el tremendo error, que además que lo pinta el cuerpo entero, de prohibir ciertas palabras, como si al prohibir las palabras se prohibiera y se disolvieran los hechos. Federico Fasano lo utilizó de una manera estupenda, porque no se podía decir guerrillero, ni Tupamaro, ni sedicioso, pero no había forma de definirlo. Y entonces Federico impuso 2 o 3 nombres, ¿no? Los tucutucu, los que te dije, los innombrables, ¿no? Y con eso vendía más que decir y Extra tenía, es decir, un gran éxito precisamente por la forma en que cubría la información no policial, sino un poco de la represión al Tupamaro, ¿no? Que era también distinta a la forma en que se procesaba esa información en los otros diarios, en el diario El País, ¿verdad? En La Mañana, que tenían un encargo mucho más de derecha, ¿no? Claro. Pero bueno, en esa coyuntura los periodistas tuvimos en el 68 que, digamos, enfrentarnos a reflejar lo que estaba pasando en las calles, ¿no? Y yo creo que en términos generales uno cree que ha hecho su trabajo y efectivamente lo hacíamos, pero la pregunta que nos planteamos en aquel entonces y ahora es ¿a quién llegábamos? ¿Hasta dónde llegábamos? Porque si bien no existía
lo que hoy es la desinformación y la manipulación a través de la televisión, de la información televisiva, igual el discurso dominante en los medios hacía que los esfuerzos por contar las cosas como eran resultaban difíciles, ¿no? Había excepciones, había situaciones que era imposible desconocer, que era imposible alterar, modificar, manipular. La muerte de Liberarse fue una. No tanto la muerte, que podía haberse discutido si fue una bala, que sí, que no, que en el enfrentamiento, aun cuando después fue procesado el policía que mató a Liberarse. Pero lo que importa es que era imposible negar lo que fue aquel entierro. Es decir, que fue una manifestación popular impresionante. Y entonces ese tipo de cosas todavía en aquel entonces se reflejaba con bastante exactitud en los medios, porque no había más remedio. Hoy ya no es así. Es decir, hoy los grandes medios son capaces de eludir los hechos por más importantes que sean. Y lo estamos viendo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Bien, pero de alguna manera el periodismo, lo que podríamos llamar el periodismo alternativo, ¿verdad? Que ya se estaba insinuando en el Uruguay, fue el que acompañó todo este proceso del 68. Y Marcha, por ejemplo, tuvo, tanto es así que lo cerraron después, ¿no? Por 3 días, Marcha tuvo un papel muy importante además en ligar los hechos que estaban pasando en Uruguay con los acontecimientos mundiales, que no solamente era el Mayo francés, que era fundamentalmente, creo yo, los claveles rojos estaban también. Los claveles rojos. Claro, pero además la guerra de Vietnam. De Vietnam, claro, eso fue. Y todo el movimiento contestatario que se dio en Estados Unidos, y de ahí la muerte de Luther King, etc. O sea, todo eso que pasó en el 68, es decir, la toma de Hue, por ejemplo, que fue una inflexión en la guerra de Vietnam por parte del Vietcong y de las fuerzas del ejército de Vietnam del Norte, que fue una toma de la tercera ciudad de Vietnam del Sur, ¿no? Que llevó a un mes de una lucha encarnizada, calle a calle, es decir, pared a pared. Es una historia increíble. Bueno, es decir, ese tipo de episodios, de alguna manera habían algunos medios que podían no solamente reflejarlo, sino que además hacer la reflexión de cómo lo que estaba pasando en Uruguay estaba vinculado con todo eso, ¿no? Por supuesto que el Mayo francés ocupó un gran espacio, porque pienso que sí, que objetivamente el Mayo francés influyó en el movimiento estudiantil uruguayo. Pero si nosotros vemos, en el 68 hay manifestaciones estudiantiles mucho antes, ¿verdad?, que la explosión del Mayo francés. En mayo la huelga general y digamos el gran despliegue, ¿no?, en las calles de los estudiantes, y acompañados por el movimiento obrero también. O sea que acá también, y eso es interesante a mi juicio señalarlo, los estudiantes no solo, es decir, estaban reflejando un movimiento que era evidentemente increíble en Francia, sino que existían razones, ¿verdad?, auténticas, internas, como para que el estudiantado se movilizara. Y solo se podía movilizar, creo yo, y eso es una cosa que es interesante de compararlo con el presente, porque el país avanzaba en el medio de la crisis a la toma de conciencia. Y en aquel entonces el movimiento estudiantil, los jóvenes asumieron un protagonismo con gran generosidad, pero yo creo que respondiendo básicamente a las realidades nacionales. Por eso es que el movimiento estudiantil en Uruguay empieza en el 68 con la suba del boleto. Sí. Y una suba del boleto que refleja, o sea, digamos, la resistencia a la suba del boleto es una medida que no atañe solo a los estudiantes. Me estoy extendiendo demasiado. Lo que quería contarles es lo siguiente. Voy a evitar
la mención a los episodios del movimiento estudiantil, que son los que conocemos. Pero a mí me interesaría en un rápido recorrido decirles, por ejemplo, en junio, en enero del 68 comienza la tercera marcha de Cañero, y en ese momento había un conflicto lechero que obligó al gobierno a intervenir los tambos. O sea, había un movimiento que siempre estuvo latente entre los trabajadores de los tambos, ¿no? También como también con los remolacheros, que lo tenía apuntado por ahí, no lo veo. Bueno, en el mismo enero, en junio, hubo 2 días de paros de los bancarios, y hubo un paro de 24 horas a nivel nacional de maestros y profesores. O sea, da la idea de cómo va avanzando, ¿no? Es decir, el nivel de la lucha sindical. Por supuesto que estaba acompañado por todos los líos que habían a nivel estudiantil, que se estaban dando con igual intensidad. Tengo anotado acá, por ejemplo, bueno, la visita de Pacheco, empiezan la visita de Pacheco a algunos cuarteles. O sea, y eso es un síntoma, pero muy importante, ¿verdad? Es decir, ¿en quién se estaba apoyando Pacheco? Porque 2 años después le va a dar, en el 71, le va a dar a los militares la conducción de la guerra antisubversiva. O sea que es el preámbulo del golpe de Estado. En un acto organizado por la FEU y la CNT, el 12 de junio, en la explanada de la universidad, hubo 266 detenidos y decenas de lesionados. Y ahí es donde se implantan las medidas prontas de seguridad, ¿no? Paralelamente, hay una nota de la Unión de Industriales del Uruguay, la Unión Industrial Uruguaya, que le dice al Poder Ejecutivo que le manifiesta su apoyo por las medidas prontas de seguridad. O sea, nadie era ingenuo y no se equivocaban en este escenario, ¿no? Bueno, hubo el paro general que tú mencionabas, el 18, convocado por la CNT, y después la huelga por tiempo indeterminado de maestros y profesores. No sé si hubo, sí, claro, y en agosto, es decir, aparte de otras cosas, ¿no? De los Tupamar y todo lo demás, es decir, la militarización de los funcionarios de UTE y claro, de OCE y de telecomunicación, y el allanamiento de la sede de la CNT, el 6 de julio, el proyecto de Contralor de la actividad sindical y de los salarios y los precios, el proyecto que manda Pacheco al Parlamento, y bueno, y después en agosto lo que sabemos, las manifestaciones que ya son estudiantiles y sindicales y que derivan, terminan, vamos a decir, tienen el punto culminante en el sepelio de liberarse, ¿no? Había en el medio un paro de 24 horas de las mutualistas, un paro de 48 horas de la industria periodística, y hubo, y ahora me acuerdo, es decir, una magnífica crónica de Carlos María Gutiérrez de la movilización que hicieron los obreros de los frigoríficos en el Pantanoso, que prácticamente le dijeron a la fuerza de la represión: acá en el cerro no entra. Y fue una batahola impresionante. Y creo que hubo un empate. Lo cual es muy